Ya estamos empezando la última parte del programa y para ello nos acompaña la doctora Melissa Palacios. Ella es nefróloga, especialista en la estructura y función de los riñones. Tema importante. ¿Cuánta gente sufre de los riñones en el país? Doctora Palacios, bienvenida. Muchas gracias, Mariela. Cada vez es más común los temas, padecimientos renales, ¿no? Sí. ¿Está aumentando o está disminuyendo? Realmente ¿Qué le dice su experiencia? el crecimiento de la enfermedad renal crónica en el Perú y en el mundo es últimamente en los 10 años previos exponencial. Ahora las cifras latinoamericanas nos dicen que en promedio 1 de cada 10 personas en Latinoamérica y en el mundo sufren de algún grado de enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son las enfermedades renales crónicas? ¿Qué nos puede pasar en los riñones? Claro, cuando nosotros tenemos una enfermedad renal crónica, generalmente estamos acostumbrados a decir que los riñones no están funcionando bien. Sin embargo, hay grados desde el estadio o grado 1 en el cual los riñones están funcionando al 100%, pero podemos tener un daño a nivel microscópico que muchas veces no se puede notar y que no tiene molestias. Por ejemplo, perder proteínas en la orina, eso muchas veces no tiene síntomas en las personas y podemos estar sin ningún problema aparente, pero teniendo ya una enfermedad renal crónica. Tenemos el teléfono en pantalla, es el 212-4024. Saben ustedes que pueden llamar con total y absoluta confianza para hacerle las preguntas que deseen a la doctora Palacios. Ella es nefróloga. Estamos hablando de los riñones. ¿Qué enfermedades renales podemos padecer o padecemos los peruanos? ¿Qué cosa es eliminar proteínas por la orina? ¿A qué se debe? ¿Y cómo se llama esto? ¿Qué me causa? Sí. A nivel mundial, la primera causa de enfermedad renal crónica y que se asocia con pérdida de proteínas en la orina es la diabetes. Ah, ok. Entonces, es más bien un síntoma. Es un síntoma y es un signo que se evidencia con exámenes de orina en el cual ya nos está diciendo que la estructura microscópica de los riñones se está dañando. La diabetes daña a los riñones, por ende. Así es, sí. ¿Qué tanto los daña? Los daña a tal punto de ser la primera causa de enfermedad renal crónica y la primera causa de enfermedad en los pacientes que están en terapia de diálisis. O sea, un diabético por lo general va a padecer un mal renal. En un 40 a 60% sí. ¿Por qué daña la diabetes tanto a los riñones? Lo que pasa es que existe un incremento con la glucosa alta y una diabetes mal controlada de unas sustancias que se van a eliminar por la orina. Yeah. Esas sustancias van a dañar lo que se llama la barrera de filtración o la barrera de protección de los riñones, y eso es a nivel microscópico. Una vez dañada esa barrera, que nosotros lo explicamos como una especie de coladera, se rompen las fibras de esa coladera y empiezan a perderse las proteínas, que son nutrientes que deberíamos mantenerlos y que los riñones no deberían eliminarlos si estuvieran sin problemas. Claro, porque en realidad los riñones vienen a ser como coladeras. Así es. Explíquenos un poco cómo funciona el riñón. Sí, los riñones cumplen varias funciones, pero una de las principales funciones es la de filtrar y eliminar aquellas sustancias tóxicas para nuestro organismo. Por ejemplo, existen algunas sustancias como ácido úrico, la urea, o algunas otras que producimos o que consumimos con los alimentos y que normalmente en exceso los riñones funcionando al 100% las eliminan. Sin embargo, una vez que va disminuyendo su funcionamiento o que se va dañando esa barrera de filtración o coladera, nosotros vamos a tener que ya se pierden esas sustancias que no deberían perderse y aquellas que deberían perderse se están reteniendo y causando toxicidad en el organismo. En realidad los riñones son una especie de laboratorio maravilloso. Así es. Especialísimo. Así es. Irreemplazable. Irreemplazables, excepto en algún momento el paciente tenga una insuficiencia renal, se puede hacer un trasplante renal. Aparte del tema de la diabetes, ¿qué otra cosa más me puede pasar en los riñones? Hay gente que dice que siempre se queja de dolores, infecciones. Sí. Es muy común que haya gente que tenga infecciones crónicas a los riñones. A ver, explíquenos eso, doctora. Las infecciones urinarias, cuando se presentan en forma aislada, generalmente no causan problema en los riñones. Sin embargo, cuando tenemos infecciones urinarias a repetición o personas que tienen infecciones urinarias recurrentes, a lo que nosotros llamamos 2 episodios en los 6 meses o 3 episodios en un año, pues ya los riñones, su estructura también se están dañando en el tiempo.
y pueden o sea, causarlo. que hay que tener mucho cuidado si es que Por uno supuesto. tiene una infección urinaria. No solo se queda ahí, es cierto, en el conducto urinario, sino es que sube al riñón. Podría dañar a medida de que se va presentando nuevamente la infección estructura del urinaria riñón. daña mi riñón o es que tengo la infección de urinaria porque mi riñón está mal y es una manera de manifestar? No, la infección urinaria se manifiesta porque un germen ingresa a la vía urinaria. Entonces, o sea que si yo me contamino con un germen, puedo estar infectando mis riñones. Puede hacer una infección urinaria desde la vejiga o ascender hacia los riñones. ¿Es muy fácil adquirir una infección urinaria? Generalmente las mujeres tenemos mayor predisposición que los varones a tener problemas de infecciones urinarias, ¿no? Hay algunos factores de riesgo en mujeres sobre todo y en varones sobre todo también en el caso de tener, por ejemplo, problemas de cálculos, de riñones, que además de producir enfermedad renal, también pueden predisponer a infección urinaria. Las mujeres tenemos que tener un especial cuidado de la higiene, ¿no es cierto? Así es, eso es uno de los factores principales y sobre todo también episodios de vaginitis que son relativamente frecuentes también predisponen a hacer infecciones urinarias en mujeres. Ya, si yo sufro de una infección renal, mis riñones van a quedar de alguna manera marcados. Es igual que cuando me da una infección pulmonar, que me queda de repente los pulmones resentidos o marcados de alguna manera o dañados de alguna forma. Si me da una infección renal, mis riñones quedan dañados y es irreversible ese daño. Cuando nosotros tenemos una infección urinaria aguda, con daño en los riñones, cuyo nombre es pielonefritis aguda, puede producirse una presencia de cicatrices por el daño que se ha producido, digamos, por la infección, pero va a depender el grado de la infección, el qué tanto se manifestó, si hubo un daño a nivel sistémico. Sin embargo, lo que sí produce daño, y eso es definitivo e irreversible, es cuando las infecciones se hacen crónicas. Cuando yo tengo infecciones urinarias a repetición, y eso sí me puede llevar a insuficiencia renal crónica y requerir terapias de diálisis. La insuficiencia renal crónica me lleva a las terapias de diálisis y de ahí al trasplante. ¿Hay muy poco trecho? No, es casi lo mismo porque le explico. Hay 5 estadios de la enfermedad renal crónica. Hablábamos que en el primer estadio hasta el tercero mismo no hay síntomas en la persona. Y en el primer estadio la función está normal. Luego va disminuyendo la función de los riñones en forma leve, moderada, y cuando ya se torna severa, estamos hablando de un promedio de menos de 30% de funcionamiento, se llama insuficiencia renal. Ahí estamos en estadio 4. Cuando la persona llega a estadio 5, significa que estamos con un funcionamiento menos de 15 mililitros por minuto, que para explicarlo a los pacientes y a la población se considera como 15%. Aquí, en esta etapa, la persona ya requiere terapia de reemplazo renal, que son o las diálisis o el trasplante. Lo ideal, obviamente, en todo el mundo es realizar un trasplante. Sin embargo, eso no es posible, por lo que existen las modalidades de diálisis para este grupo de pacientes que no se puede trasplantar. Los que no se pueden trasplantar es porque no consiguen un donante. Porque no hay donantes, por la política de Estado o por digamos, el lugar donde viven, el acceso a la salud. Son varios los factores por los cuales, pero generalmente la causa principal en el Perú, sobre todo, es que no hay mucho donante. Tenemos una llamada, vamos a contestarla. ¿Hola? ¿Hola? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Buenas tardes, soy Manuel. Hola Manuel, bienvenido. Manuel. Te escuchamos. ¿Cuál es tu consulta? Estoy llamando de ATE y la pregunta es con respecto a qué cosa es una poliquistosis renal. Gracias por la pregunta, Manuel. La poliquistosis renal es la presencia de de quistes en los riñones. Se dice que ambos riñones tienen presencia de por lo menos 3 quistes o más para que se pueda llamar poliquistosis renal. Es una enfermedad congénita en la cual como consecuencia puede llevar a producir en el paciente hipertensión arterial y porque como tiene muchos quistes van ocupando el lugar del tejido del riñón y van produciendo a largo plazo, pueden llegar también a insuficiencia renal. Porque los quistes crecen. Los quistes van creciendo o aumentando en número o en tamaño. ¿Existe el cáncer al riñón? Existe el cáncer al riñón, sí.
¿Qué lo origina? ¿Sabemos? Hay diferentes factores de riesgo, hay diferentes causas o predisposición genética sobre todo, pero generalmente el cáncer como sí no produce insuficiencia renal, ¿no? Es un tumor que se va a presentar silenciosamente. Y silenciosamente, en algunos casos se presenta como sangrado en la orina, que le llamamos hematuria, y de esa manera se puede diagnosticar. Pero generalmente es la única manera de manifestación, excepto esté ya muy avanzado. ¿Cómo cuido mis riñones? Sí, existe la manera de prevenir la enfermedad de los riñones y la manera de detectar la enfermedad de los riñones. Para prevenir, nosotros primero tenemos que descartar enfermedades que puedan producirme insuficiencia renal o enfermedad renal crónica a largo plazo. La principal causa es la diabetes, como había mencionado. En segundo lugar está la hipertensión arterial. Y existe un riesgo alto asociado también a la obesidad. Entonces, el detectar a las personas diabéticas, hipertensas y con obesidad y hacer estudio en estas personas para detectar si es que tienen algún grado de enfermedad renal crónica es la principal manera en este momento de prevenirlo. Ahora, ¿cómo cuido mis riñones? Los cuidamos tomando agua. ¿Cuánta? En promedio se dice que debemos tomar 8 vasos de agua al día. ¿Solo agua? No chicha, no maracuyá, no limonada, no gaseosa, agua. Lo que pasa es que existe un agregado a esos refrescos que va a ser el azúcar, ¿no? Entonces, pero si lo toma con poca azúcar. Si lo toma con poca azúcar podría ser. La idea es que tratemos de disminuir los factores de riesgo para eso. ¿El azúcar daña los riñones? El azúcar puede dañar a los riñones porque en personas con sobrepeso y con predisposición genética pueden desarrollar diabetes, ¿no? Ya, perfecto. ¿La sal? La sal también existe, digamos, una asociación directa con daño de los riñones. Existe predisposición a algunos tipos de cálculos también con la sal y generalmente cuando se detecta la enfermedad renal ya se hace que algún grupo de pacientes tengan restricción de sal. ¿Los lácteos? Generalmente en personas que sufren cálculos sobre todo se suele restringir los lácteos o todos los derivados de la leche que contienen calcio, incluso les restringen huevo y esas cosas. Sin embargo, no es tan cierto eso en el sentido que las personas que tienen cálculos de riñones tienen que tener estudio metabólico para saber cuál es su predisposición metabólica y según eso tener una orientación de dieta y si es que requiere tratamiento con medicamentos. Vamos a contestar esta llamada. ¿Hola? Buenas noches, llamo tal? del sur con mi nombre. ¿Cuál es tu nombre? Maribel. Maribel, bienvenida. ¿Cuál es su consulta? Quería preguntarle si me podría explicar qué es diálisis peritoneal. Gracias. Ok. Como hablábamos, cuando la persona tiene insuficiencia renal, ya nosotros tenemos que optar si se pudiera por trasplante renal y si no por modalidades de diálisis. Existen 2 modalidades de diálisis. Una es la hemodiálisis, que consiste en, mediante un catéter o mediante una fístula, que es una cirugía previa que se hace, sacar la sangre de la persona para hacerle un lavado con una máquina y unos filtros especiales. O sea, me quitan mi sangre, entra una máquina, la lavan mi sangre, y me la lavan regresan. y me la regresan. Eso se llama hemodiálisis. Sin embargo, la diálisis peritoneal, teniendo la misma eficacia y eficiencia, utiliza algo natural nuestro que es la cavidad peritoneal. Ingresa un catéter dentro del abdomen. ¿Qué cosa es la cavidad peritoneal? Dentro del abdomen nosotros tenemos el intestino y un espacio, ¿cierto? Donde está el peritoneo, que es lo que envuelve a los intestinos. Esa es la cavidad peritoneal. Ingresa un catéter al costado del ombligo que se dirige hacia el fondo, hacia abajo, dentro de la cavidad abdominal. Y por medio de ese catéter, que es como una manguerita que es de silicona, se va a ingresar unos líquidos especiales que se llaman líquidos de diálisis. Ingresa ese líquido que va a tener un preparado especial para el tratamiento y hace una especie de lavado de la sangre. ¿Pero cómo así? La membrana que envuelve a los intestinos se llama membrana peritoneal. Funciona como una barrera de filtración y funciona tal cual como si yo estuviera lavando la sangre. Un nuevo riñón. Es como si estuviera, digamos, reemplazando la función de los riñones. Este tratamiento de diálisis peritoneal, una vez que se hace, digamos, durante un tiempo se mantiene el líquido allí, va a haber un intercambio entre los capilares sanguíneos de esta membrana y el líquido y se limpia la sangre.
Entonces, comparado con la hemodiálisis, que es lo que había explicado, que hay que lavar la sangre en una máquina, pues aquí no se utiliza ningún tipo de contacto con la sangre. Y algo mejor todavía en lo que es la diálisis peritoneal es que el paciente se puede realizar ese lavado o ese tratamiento en su casa. Qué bueno. Bueno, doctora Melissa Palacios, yo le agradezco haber venido al programa. Gracias también. Nos ha enseñado muchas cosas hoy. Gracias. Sí, gracias. A cuidar los riñones, a cuidarse todos, ¿no? No se pare todavía, doctora, que está usted ahí enredadita con el cable. Ahorita nos vamos. Ya está bien. Nos despedimos hasta el día de mañana. Que tengan una linda noche. Chao.